Comunicación telefónica con José Otiñano, subcomisario retirado de la Policía de Río Negro. José, buenos días. Pablo, Beto, de la Ciudad de la Furia te saludan. Bueno, en principio, Pablo, agradecerte a vos y a la radio la entrevista, saludar a la audiencia y a los camaradas policías que cumplen servicio donde llegan las ondas radiales. Así que, para todos, muy buenos días. Bueno, perfecto. José, bueno, comentanos un poco, la semana pasada la legislatura, hace unos días atrás, mejor dicho, la legislatura estuvo tratando un nuevo proyecto impulsado por el gobernador Alberto Bretignic para hacer esta, denominemos, reparación histórica a los policías retirados y pensionados. Algo en lo que, si bien hace rato que lo vienen pidiendo los policías retirados y las pensionadas, no llega a colmar las expectativas de lo que ustedes preveían. Así es, Pablo. Mira, hay dos o tres consideraciones que debemos tener y hacer, por supuesto. Desde que se iniciaron las sumas en negro, año 2011, a la fecha, el policía fue perdiendo poder adquisitivo, salario y posibilidad de tener una vida digna. Uh-huh. A partir del año 2011 y en adelante, eso fue una temática del gobierno muy usual. Y en el tema de zona desfavorable, que fue lo que hoy nos ocupa, por más de 14 años se vino liquidando mal, privándole al policía el 22% de su salario. Con esto quiero decirte que a los policías se les privó de aproximadamente, y es superior a la cifra que te voy a mencionar, se les privó de más de 544 mil millones de pesos, que hoy eso significa, a valores actualizados por supuesto, más de 50 millones de pesos por cada policía de Río Negro. Uh-huh. Es decir, hoy se pretende una reparación histórica o extraordinaria, o como le quieras llamar, que en definitiva pretende una devolución que no alcanzará jamás ni siquiera al 4% de la cifra en que los policías fueron privados de ese salario que debería ser por justicia restituido en un 100%. Pero en la sesión de legislatura, cuando el gobernador Bretignic habló de empatía, de ponerse en el lugar del otro, cosa que jamás en los sucesivos gobiernos que hemos tenido desde el año 2011 a la fecha, jamás los gobernantes se han puesto en coordinación, diríamos, con la realidad policial. Eh, Vos estabas hablando de que son más de 50 millones lo que tendría que estar recibiendo por esta reparación los policías retirados, también las pensionadas, las mujeres de policías que quedaron viudas. ¿Cuánto es lo que les ofreció y cuánto es lo que se aprobó en la legislatura para que reciban cada uno de los policías retirados? Mira, hay una grilla, por supuesto, escasa en cuanto a dinero se refiere, que oscila entre 5 y 7 millones, depende de las que recibes. Incluso se hizo un cálculo discrecional basado, y después se le quiso dar un color de realidad mencionando valor punto policial, cosa que tampoco es exacta. Pero bueno, imagínate que las pensionadas todavía no se sabe si están incluidas en estas reparaciones extraordinarias. Menciono lo siguiente: desde el día 7 de julio del año 2021, que se sancionó la ley 5505, modificatoria de nuestra ley de retiros y pensiones, la 2432, esa ley tiene plena operatividad de acuerdo al artículo 14 de la Constitución Provincial. Dice el artículo 14 que el Estado debe garantizar la plena operatividad sin necesidad de que exista reglamentación alguna. Uno de los últimos de las últimas publicaciones que han hecho funcionarios de la UTP mencionan que a partir de la reglamentación la ley tiene operatividad, cosa que también es inexacta. La ley tiene operatividad y plena eficacia, diríamos, legal, a partir del 7 de julio de 2021. Si a las pensionadas Sí. en estas reparaciones extraordinarias no se las incluye,
queda habilitada la vía del juicio para que el gobierno, el Estado argentino, deba pagar ese retroactivo de 4 años, que en definitiva, siempre en los juicios, se consideran los últimos 3. Estamos hablando de cifras sí. muy importantes. Hoy una pensionada, Pablo, Sí. que lo dijo el director de la UTP, cobra 28.000 pesos. Es una miseria, realmente. ¿Quién se puso en el lugar de esa pensionada? ¿Qué funcionario? Pesati habló hace poquito de que la administración debe funcionar bien, si no, las leyes caen en aquello que él llama letra muerta. Y pareciera que la ley 5505 hasta el presente, porque todavía no se les paga a las pensionadas, fue lo que Pesati dice, una letra muerta. En todos estos planteos de recomposición, de reconocimientos de haberes que se les tendrían que haber liquidado y que no se les liquidaron en su momento, también existieron planteos relacionados a la inconstitucionalidad o ilegalidad de algunos decretos implementados por los distintos gobiernos. Contanos un poquitito respecto a esto y qué pasó con esas demandas. Mira, esas demandas se hicieron vía judicial. Hablo no solamente del caso Avilés por zona desfavorable, sino también del caso Ayapán, que fue presentado ante la justicia en Bariloche, y que existen fallos que obligaban al gobierno a liquidar correctamente los ítems, y algunos los declaró también inconstitucionales. Ítems que aún permanecen en el salario policial. Hoy, por ejemplo, Pablo, sí, un cabo de policía pierde 66.000 pesos mensuales nada más que por la incorrecta liquidación aún hoy de la zona desfavorable. Es decir, todos estos reclamos que se han venido dando al gobierno, si no lo hubiese presionado la justicia, hoy el policía no estaría recibiendo un centavo, porque el gobierno ha hecho caso omiso de los reclamos que en su momento presentaron muchos policías, algunos en actividad y otros en situación de retiro, y otros familiares de policía, y te menciono Andrea Juan, Luis Margagliotti, Patiño, Muñoz, Jimena, que no digo el apellido porque todavía está en actividad, Ana, una retirada luchadora en Río Negro, en Roca. Pero bueno, todo esto el gobierno no lo quiso hoy. Si no hubiese sido por la presión judicial, hoy estaríamos en otra situación y en otra realidad. El gobernador en la legislatura, en la apertura de las sesiones, habló de ponerse en el lugar del otro. Esto ha sido solamente un mensaje para la tribuna, porque ¿quién se ha puesto en el lugar de esa pensionada que recibe 28.000 pesos? O de las otras tantas, que se puedo mencionar, un sinfín de pensionadas que cobran 40, 100.000 algunas, 200.000 otras, pero que ninguna alcanza a lo que dice la ley, el 82% del salario de la gente, que hoy ronda más o menos 970.000 pesos. José, ¿cuáles son los requisitos que le puso el gobernador y la legislatura al aprobar esta ley de reparación que no llega a cubrir lo que estaban demandando los retirados y pensionadas? Mira, vos sabés que en un estado de necesidad como hoy están viviendo los retirados, la mayoría, y las pensionadas, todo lo que puedan recibir va a ser bien mirado, aunque sea una injusticia y una insuficiencia en términos de valor monetario. El gobierno quiere que aquellos que vamos a recibir esa reparación, que no es reparación en ningún momento, porque reparación significa volver al estado original las cosas. Imagínate que nadie o el gobierno no va a querer pagar a cada policía 50 millones de pesos, que sería lo justo. Pero el gobierno pide que no hagamos juicios. ¿Por qué pide eso? Evidentemente porque sabe dónde está mostrando, permitime la expresión, dónde se le está mostrando la hilacha. Están haciendo una cosa que no alcanza a hacer una retribución más o menos justa, entonces
que previenen de un futuro juicio aquellos que hoy tienen necesidad. ¿Qué van a hacer? Y van a firmar el acuerdo de no hacer juicio, aunque esa misma medida sea también una medida inconstitucional. Justamente en este año hemos hablado en varias oportunidades con referentes de los retirados de la policía de Río Negro y mencionaban esta situación que vos estás comentando ahora, ¿no? De el tiempo, las enfermedades que padecen y que no cuentan con los recursos necesarios como para afrontarlas. Y muchos van a tomar esta propuesta del gobierno provincial ante la necesidad extrema. ¿Es así? Es así, tal cual. Mirá, yo te menciono un caso de una pensionada de Nayen, que con este tema del litro también bastante cuestionable, y del cual uno posee cierta información que pondría muy nervioso al gobernador. Tuvo que optar entre dar de comer a sus hijos o comprar sus medicamentos oncológicos. Esa señora se murió hace 2 años y medio. ¿Qué justicia hay en eso? ¿O cómo le van a reparar el daño a esa familia? O el caso Alonso, que murió en acto de servicio allí en la línea sur, y después de 5 años recién la señora pudo recibir una pensión magra. Cada cosa que el gobierno no hace, Pablo, déjame decirlo con todas las letras más crudas, significa muerte. Muerte de policías, muerte de pensionadas, que no reciben lo que por derecho les corresponde. Es duro eso, pero es una realidad que el gobierno debiera atender y cambiar con toda la celeridad que merece esta situación. No haciendo propaganda política, entregando 300 millones al CC o 16 millones en la línea sur por proyectos de dudosa ejecución y resolución, o en definitiva un beneficio social. José, la última de mi parte para consultar, porque ustedes tienen organizados y tienen bastante aceitado estos contactos entre los retirados y entre las pensionadas. ¿Cuál es la idea generalizada que tienen? Algunos van a cobrar seguramente, como mencionaba anteriormente, por esta cuestión de necesidad, pero otros van a continuar con la línea de juicio, la vía de juicio, para obtener lo que les corresponde. Mira, en tema de zona desfavorable, muchísimos policías en actividad iniciaron juicios que están en resolución y hay fallos ya. La provincia, el Estado, Río Negro, está pagando en cuota. También allí debieron firmar un acuerdo de no hacer juicio a los policías. Pero ya me dijiste lo siguiente, y esto para todos los policías que me escuchan. Hoy la sindicalización es una necesidad policial. ¿Por qué? Porque hay una mesa de enlace, una mesa de diálogo, pero que está privada, así como te menciono, privada de tocar el tema salarial. El único que lo ha hecho, y en esto lo felicito a Ian Cucheo, un miembro del Centro de Retirados y Pensionados de Argentina, fue el único que mencionó el tema salarial en la mesa de enlace, diciendo, señores, es necesario que la policía cobre como corresponde, que les provean el uniforme, que hagan bien las cuentas, que la zona desfavorable se liquide conforme los fallos judiciales, que se quiten los derechos y los derechos, mal llamados derechos, de los decretos inconstitucionales en el salario policial, y al policía se le pague un salario digno. El policía hoy tiene problemas de vivienda, la mayoría están endeudados hasta la cabeza, porque como no le alcanza, recurre a los préstamos. El préstamo bancario, vos sabés que se deduce directamente del salario, y en esto, si vos ves una grilla total de los policías, tenés un altísimo porcentaje de policías endeudados. ¿Quién los defiende? Nadie. Entonces es necesaria que exista una sindicalización policial para que nos podamos sentar con el gobierno en un mismo plano de igualdad, hablar sobre los derechos laborales y especialmente sobre el salario policial, sin olvidarme de que la institución en realidad
ha carecido de un mantenimiento en cuanto a la infraestructura edilicia. La nota hoy es que le cortaron la luz y el gas a una comisaría, que otras se están cayendo a pedazos, que los techos ya se filtra el agua y el frío avanzó y no hay calefacción. Bueno, todas esas circunstancias son necesarias a ser atendidas por lo que nosotros llamamos los sindicatos, donde haya policías que sepan de la realidad policial y puedan sentarse a la mesa con el gobierno y decir, señores, es necesario que esto se visibilice, se atienda y se solucione. Así que bueno, Pablo, yo te agradezco la entrevista. Hay mucho más para hablar, por supuesto, pero bueno, entiendo los tiempos de la radio y quedo a disposición de ustedes. José, te agradecemos, por supuesto, la posibilidad de dialogar con ustedes y vamos a seguir en contacto porque esto no termina acá, por supuesto, vamos a seguir dialogando, sabiendo cuáles son las acciones, cómo va a continuar este reclamo, porque no se termina con la aprobación de la ley, como lo has mencionado. Y por supuesto los micrófonos de la radio siempre abiertos para ir escuchando las novedades de los retirados y pensionados de la Policía de Río Negro. Un dato más, Pablo, dato más. Hoy se va a llevar adelante una marcha con entrega de folletos y de información en casi todo el Alto Valle, desde Cipolletti a Chiquinales, visibilizando las necesidades, no solamente de las pensionados retirados, sino también de los activos. Allí va a haber mucha información que la sociedad toda debe conocer, porque la sociedad debe entender que la policía es necesaria, yo diría casi imprescindible, si quieren vivir con seguridad. Ahora la pregunta es, ¿ustedes ven seguridad en la entrega de 300 millones al CC? ¿En qué benefició eso a la sociedad rionegrina? Pues la sociedad rionegrina debe tener también un reclamo al gobierno en turno a través después de las urnas, porque no vemos que hay un gobierno sensible a una realidad social. Así que Pablo, un abrazo a la audiencia y quedo a tu disposición cuando quieras llamarme y charlamos sobre los temas policiales.